soy Jessica Carrocino y en los talleres de laboratorio de hoy vamos a ver pericarditis. Bien, o el estudio en realidad del líquido pericárdico. El líquido pericárdico tiene la función de lubricación de la superficie pericárdica, ¿sí? Este es un ultrafiltrado del plasma, es transparente y ligeramente amarillo y es entre un volumen, lo normal sería un volumen de 15 a 50 mililitros. Cuando el volumen supera los 50 mililitros, el pericardio eleva la presión intrapericárdica y cuando llega a un volumen eh, máximo de 150 mililitros de líquido, llega al límite de la extensión que permite ese pericardio, produciendo los síntomas, digamos, que serían el síndrome debido a la compresión del corazón por ese derrame que evita que siga cumpliendo su función de bomba y es lo que se conoce como taponamiento cardíaco. Bien, la pericarditis entonces es el proceso inflamatorio que va a afectar al pericardio y que se caracteriza por dolor torácico, roce pericárdico y las alteraciones del electrocardiograma. La pericarditis puede ser aguda o crónica. Va a ser aguda cuando ocurra dos de los tres criterios anteriores y es patognomónico o es algo muy característico el roce pericárdico, ¿sí? Y vamos a considerar que sea crónica cuando tenga más de 3 meses de evolución. En cuanto a la etiología, puede ser infecciosa o no infecciosa. Entre las infecciosas, la pericarditis bacteriana, ¿sí? Donde las bacterias más frecuentes que la producen son Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis o micobacterias, por lo que también acá vemos que puede ser de origen infecciosa por tuberculosis. También puede ser producida por hongos, es decir, una pericarditis micótica o viral. Y las no infecciosas pueden ser por neoplasia, lupus, linfoma, carcinoma metastásico, también por algunas hemorragias o traumatismos, ¿sí? Algunas otras enfermedades reumatoideas, etcétera. Bien, para la toma de muestra, ¿sí? Que va a ser una paracentesis, se va a llamar pericardiocentesis, ¿sí? Esa punción con la toma de muestra del líquido del pericardio, ¿sí? Vamos a tomar, como siempre, en lo posible 3 tubos o vamos a fraccionar esa muestra en 3 tubos, uno con heparina para el procesamiento de todo lo que sea el físico y el químico, una sin anticoagulante para lo que sea celularidad y una estéril para microbiología, para realizar las coloraciones y los cultivos. ¿Sí? Y siempre se debe acompañar, como ya sabemos, de la toma de muestra de sangre periférica para poder correlacionar los valores que encontremos. En cuanto al procesamiento, tenemos el examen físico, vamos a ver el aspecto, ¿sí? El color, el postcentrifugado y en este caso también vamos a agregar la densidad y el coágulo. Bien, en el examen químico, fundamental la glucosa, las proteínas y podemos agregar pH, LDH, también algún otro como colesterol, ADA cuando se sospeche de que sea por causa por una tuberculosis. Y en el examen citológico también siempre importante realizarlo en la cámara de Neubauer el recuento debido a que el líquido puede tener, como vimos hoy, que podíamos ver la presencia de coágulos, este líquido por lo general no se lo pasa por los autoanalizadores, sí lo vamos a ver al recuento en cámara de Neubauer. Un recuento mayor a 1000 células por milímetro cúbico nos estaría evidenciando un proceso inflamatorio, más bien de característica infecciosa. Cuando haya un predominio de polimorfonucleares, vamos a estar relacionándolo a una endocarditis bacteriana y cuando haya predominio de mononucleares, principalmente linfocitos, puede deberse a algo viral o tuberculosis. Y puede haber presencia de eosinófilos o eosinofilia en el líquido, lo que se puede relacionar a un quiste hidatídico en el pericardio, muy infrecuente. Y en el examen microbiológico, las coloraciones, como ya sabemos, siempre de Gram, Nielsen, Giemsa, para ver todo lo que siempre
vemos con estas coloraciones y también luego se hace el cultivo y la sensibilidad. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para dividirlo en exudado y trasudado? La presencia de coágulo espontáneo nos indicaría de que hay un exudado. En cambio, un trasudado no va a presentar coágulos espontáneos. Cuando nosotros vemos el tubito sin los anticoagulantes, no veríamos presencia de coágulo. La densidad en un exudado va a ser mayor a 1.018 y menor a 1.015 en un trasudado. Las proteínas similares al plasma, ya que o aumentadas, digamos, vamos a estar en presencia de un exudado y menos a 1 gramo% o 1 gramo decilitro va a estar indicando que es un trasudado. Igual que el recuento celular, que cuando haya abundante recuento celular mayor a 1000, dijimos, células, estábamos en presencia de un exudado y por debajo de esa cantidad vamos a estar hablando de un trasudado. Bien, vamos ahora a hablar de bacteriemia, sepsis y endocarditis, ¿sí? Y vamos a decir que una bacteriemia va a ser verdadera cuando encontremos o evidenciemos la presencia de bacterias viables en sangre, es decir, que tengamos los hemocultivos positivos, ¿sí? Esto va a ocurrir en estadios tempranos de infecciones sistémicas, por ejemplo, o también de algunas otras que sean localizadas, pero que haya salida transitoria de microorganismos a circulación. ¿Sí? Entonces así podemos dividirlas en bacteriemia primaria, que no tiene relacionado otro foco infeccioso, sino es el propio tejido sanguíneo donde ocurre la infección. Secundaria, que a su vez puede ser microbiana, es decir, que haya un foco infeccioso en otra localización y esto genere de manera secundaria una bacteriemia, ¿sí? Pero a causa de una sola bacteria, ¿sí? Causada por un solo microorganismo. Y tenemos, los más frecuentes van a ser la meningitis, artritis sépticas, peritonitis bacteriana espontánea, mediastinitis, ¿sí? Esas son las que frecuentemente se van a acompañar de este tipo de bacteriemias secundarias producidas por un solo microorganismo. Pero también podemos tener polimicrobianas, podemos también tener pseudobacteriemias, ¿sí? Es decir, que no sean, el microorganismo que se identifica no sea causal de una infección, sino que sea una contaminación o una colonización, después lo vamos a ver. Puede ser continua, intermitente o transitoria, ¿sí? Entonces tenemos que tener siempre en cuenta varios criterios para poder interpretar o varias cuestiones, ahora las vamos a ver, para poder interpretar un hemocultivo cuando nos da positivo, es decir, cuando recuperamos alguna bacteria en un hemocultivo. Tenemos que saber que 1/3 de los episodios de esos hemocultivos positivos van a ser de origen desconocido, aún sabiendo que un microorganismo lo pudimos aislar desde esa muestra en sangre. Bien, lo importante es que para el diagnóstico de sepsis o shock séptico no es necesaria la positividad de los hemocultivos. Es decir, que la bacteriemia no es necesaria para que el paciente le diagnostiquemos o aseveremos que el paciente está en sepsis, ¿sí? Ya que los gérmenes pueden proliferar a nivel local y liberar a la corriente sanguínea los mediadores que son los responsables del síndrome, ¿sí? El paciente puede estar en sepsis y cuando tomo las muestras para los hemocultivos no recupero al microorganismo. Bien, esa toma de muestra, que es muy importante y es acá donde nos vamos a ir deteniendo, tenemos que saber qué cantidad de sangre vamos a tomar para esos hemocultivos, ¿sí? Entonces, todo va a depender del tipo de frascos que utilicemos, es decir, tenemos que conservar una determinada relación entre la cantidad de líquido que hay en ese frasco, en ese medio de cultivo, y la cantidad de sangre que inoculamos. Y esto va a estar en concordancia al tipo de paciente o a la edad del paciente, ¿sí? Entonces, para los neonatos, yo voy a tener los frascos más pequeños, por lo tanto voy a tener que
introducir entre 0,5 o 1 mililitro de sangre en el frasco, ¿sí? Por cada frasco que yo tomo de muestra tengo que introducir 0,5 a 1 mililitro. Cuando tenga pediátricos, ¿sí? Voy a tener los frascos que son los medianos, ¿sí? Que traen, eh, que le vamos a tener que inocular de 1 a 2 mililitros de sangre, y en los jóvenes y adultos los frascos más grandes que tenemos que inocular entre 5 y 10 mililitros de sangre. Por supuesto que si yo me acerco más a los límites superiores de cantidad de sangre que le coloco a cada frasco, va a ser mayor la probabilidad de hallar al microorganismo, ¿no? Otra cuestión es la cantidad de frascos que tomo, ¿sí? Que indica la cantidad de muestras que tomo. Lo óptimo sería entre 2 a 3 frascos, ¿sí? Y esto no quiere decir que yo hago con una punción, tomo mucha cantidad de sangre y la fracciono en tres frasquitos distintos, sino que cada frasco debe corresponderse a una toma de muestra distinta, es decir, a una extracción de sangre distinta, ¿sí? Si yo saco 10 mililitros de sangre y pongo 5 mililitros en un frasco y 5 mililitros en el otro, esos dos frascos son una misma toma de muestra, ¿sí? Y no tiene sentido gastar un recurso de un frasco si la muestra es la misma porque la sangre es la misma, ¿sí? Es decir, no es ni distinto tiempo ni distinto lugar anatómico. Entonces se considera que la toma es la misma y no tiene sentido. Se entiende esa parte y cualquier cosa me lo consultan si no lo comprenden. Bien, lo otro es la periodicidad. Tenemos que hacer una punción, extraigo la muestra, coloco en el frasco, debo esperar después de 15 minutos a una hora, dependiendo la gravedad del cuadro, ¿no? Si yo estoy trabajando sobre un paciente que tiene un shock séptico o una sepsis, esperaré solo 15 minutos entre una toma de muestra y la siguiente, y si no, en una endocarditis subaguda, puedo esperar entre 12 horas de diferenciación entre los hemocultivos, ¿sí? Que voy tomando. Y en endocarditis muchas veces se toman de 4 a 6 frascos de hemocultivos, ¿sí? Para aumentar la recuperación. Bien, y el momento de la obtención es durante el episodio de chucho de frío del paciente o chuchemia, o en intervalos afebriles, es decir, después de que le pasó la fiebre al paciente, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? A que los pirógenos exógenos que movilizan las células del huésped, como monocitos y macrófagos, producen esos pirógenos endógenos como factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, interleuquina 1, 6, interferones, ¿sí? Y estos son los que actúan en la regulación del hipotálamo produciendo la fiebre. Entonces, cuando mayor sea la fiebre, mayor va a ser la movilización de estos linfocitos B y T y la producción de inmunoglobulinas con su circulación, lo cual va a disminuir, ¿sí? Porque se destruye todos estos microorganismos que están circulando, se eliminan y se fagocitan esos microorganismos, por lo que a mayor temperatura, eh, generalmente más de 39 grados, hay mayor movilización de estos elementos y por consecuencia mayor riesgo de obtener hemocultivos negativos, ¿sí? Es decir, tengo que evitar tomar los hemocultivos cuando el paciente está haciendo el pico febril. Perfecto. En cuanto a la técnica y la zona de obtención, lo más conveniente es punzar una vena y obtener la muestra por venopunción en lugar de hacer una punción de la arteria. ¿A qué se debe esta preferencia? A que yo puedo realizar eh, puedo localizar la vena palpando, siempre con guantes estériles. Palpo la vena, la localizo, luego realizo la desinfección 2 veces como corresponde, en manera concéntrica desde el centro hacia afuera, en la zona en la que voy a realizar la punción. Lo puedo hacer 2 veces con alcohol al 70%, esperar que se seque, nunca soplar, y si no, en adultos puedo hacer una vez con alcohol y una vez con yodopovidona, y luego realizar la punción sin volver a palpar, ¿sí? Sin volver a tocar la zona. Por eso es mejor o se prefiere que se realice una punción de vena. En cambio, yo para hacer una extracción de arteria muchas veces necesito tener
los dedos cerca de la arteria, localizándola para realizar la punción. De cualquier manera, si hay necesidad de volver a palpar, se puede realizar siempre y cuando se esté utilizando como corresponde guantes estériles, ¿sí? Lo otro importante es que se debe extraer un volumen ligeramente mayor, con 1 o 2 centímetros más de lo que necesito para dispensar en el frasco ya es suficiente, y esto se debe a que de esta manera se evita que al introducir toda la muestra en el frasco, se introduzca también aire. ¿Sí? Entonces yo me aseguro de dejar en la jeringa 1 o 2 centímetros para evitar que introduzca aire en el frasco, ¿sí? Y el volumen de sangre que extraigo es el necesario para mantener una relación de una proporción de sangre con 5 veces, digamos, o 5 proporciones de el medio de cultivo que trae el frasco, o una relación de 1 en 10, ¿sí? Esa relación, que corresponden al 20%, una dilución de sangre al 20% o al 10%, ¿sí? Para que se comprenda, en los neonatos, ¿sí? Yo voy a agregar entre 0,5 y 1 mililitro a cada frasquito, porque el frasquito trae 10 mililitros de medio de cultivo. En los pediátricos, que trae 25, yo puedo echar de 2,5 a 5 mililitros de sangre, y en los adultos, que trae 50 mililitros de caldo de cultivo el frasquito, yo puedo echar entre 5 y 10 mililitros en cada frasquito, ¿sí? Recuerden siempre que cada punción es una muestra. Yo no puedo punzar y después dividir esa muestra y echar un poco en un frasco y un poco en otro frasco, porque eso corresponde a una misma muestra. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la conservación o cómo se lo conserva? Eh, una vez que tomamos la muestra, cargamos los hemocultivos siempre el frasquito derecho, nada de invertirlo, ni de homogeneizarlo, ni nada, ¿sí? Se, se limpia con alcohol el tapón de goma, se pincha con la misma aguja que realicé la extracción, y luego sí se descarta esa aguja. Y una vez tomadas las muestras, se envían de manera inmediata al laboratorio. En caso de no poder enviarlas al laboratorio inmediatamente, se deben conservar a temperatura ambiente, nunca en heladera, ¿sí? Y en este caso, que es una técnica manual, la de este tipo de hemocultivos que veíamos en la fotito al principio, se debe incubar a 35 grados en estufa 12 horas mínimo, y luego recién comenzar los repiques. En cambio, en los equipos automatizados, inmediatamente se introduce el frasco de hemocultivo en el equipo, y mediante diferencias de gases que se van produciendo dentro de cada frasco, van a ir sonando alarmas en los frascos en los que haya crecimiento. Bien, estos son los frasquitos que les digo que son para procesadores automáticos, ¿sí? Y ahora vamos a continuar con el significado de las bacterias aisladas en los hemocultivos. Bien, los criterios para jerarquizar una bacteriemia va a ser obtener en dos hemocultivos o más el mismo microorganismo, la misma bacteria. También si aíslo el mismo germen en otra muestra significativa de otro sitio de infección, que me permita relacionar esa bacteriemia como secundaria a ese foco infeccioso. También si hay una recuperación temprana, ¿sí? Es decir, yo no tengo que esperar a las 48 horas para que recién crezca, sino que en el primer repique ya obtengo desarrollo. Si tengo un cuadro clínico compatible, y si se trata de pacientes de riesgo como neutropénicos, pacientes trasplantados con dispositivos protésicos, neonatos o prematuros. Bien. Bacterias que frecuentemente se aíslan en los hemocultivos, tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitidis o Bacillus gram negativos, que estos representan el 90% de bacteriemias verdaderas. En cambio, puedo obtener difteroides o corinebacterias, Bacillus, no Anthracis por supuesto, Propionibacterium,
y estos van a representar el 90% de las veces contaminantes, ¿sí? La particularidad es la interpretación de hemocultivos en los que se aísla un estafilococo coagulasa negativa, que en el 70-80% de los casos son contaminaciones, generalmente de piel, ¿sí? Pero no lo van a hacer en aquellos pacientes en los que se solicitan los hemocultivos porque se sospecha una endocarditis infecciosa, ya sea de válvula protésica principalmente o en el 3 al 5% de los casos de válvulas nativas, ¿sí? Bien, vamos a hablar de endocarditis infecciosas y tenemos que la lesión característica la constituyen las vegetaciones. Estas suelen asentarse en el endocardio valvular, aunque también pueden afectar las cuerdas tendinosas o incluso a los músculos papilares, ¿sí? Generalmente, la mayoría de las veces son monomicrobianas, pero puede haber entre un 5% que encontremos más de un micro o que se aísle o se recupere más de un microorganismo. En conjunto, los estreptococos y estafilococos representan entre el 70 y el 90% de los casos y la distribución va a ser distinta según el tipo de endocarditis infecciosa, ¿sí? Bien, va a aumentar la incidencia de esta enfermedad después de los 30 años y entre un 2,5 a un 30% vamos a tener que no vamos a poder encontrar el microorganismo causal o productor de la endocarditis porque vamos a tener cultivos negativos. Muchas veces la causa de que tengamos el hemocultivo negativo, que no se pueda encontrar el microorganismo productor, es debido a que al momento de la toma de muestra el paciente ya ha iniciado el tratamiento antibiótico o porque se trata de microorganismos fastidiosos como el grupo HASEC, que después lo vamos a ver, también porque sea una endocarditis mural, es decir, que no haya liberación de microorganismos a la circulación, por lo tanto yo no lo voy a poder recuperar en el hemocultivo, o porque sea en lugar de ser una bacteria sea un hongo el que lo produce, es decir, que tenga una endocarditis micótica o que sea no infecciosa. Entre el 45 al 65% de las endocarditis infecciosas nosocomiales van a ser producidas por bacteriemias asociadas a los dispositivos vasculares que se van infectando, ¿sí? Y principalmente los pacientes que se van a afectar, si bien aumenta la incidencia cuando los pacientes tienen más de 30 años, entre el 50 y el 70% de las veces tienen factores predisponentes. Bien, las bacterias que se asocian a esas endocarditis infecciosas, vamos a ver que varían dependiendo del grupo al cual pertenece el paciente o al tipo de endocarditis que se sospecha, ¿sí? Entonces, si yo tengo una endocarditis infecciosa que afecta válvula nativa, lo principal o los principales productores van a ser Streptococcus viridans, Enterococcus, Staphylococcus aureus y el grupo HASEC en un 10% de los casos, ¿sí? Y también el Streptococcus bovis. Bien, cuando yo tenga endocarditis infecciosa en pacientes que sean adictos a drogas endovenosas, ya cambian los microorganismos productores y tenemos, sí, el Staphylococcus aureus, Streptococcus y Enterococos. Cándidas, aparecen cándidas y pseudomonas y serratias o también un 5% de polimicrobianas. Y cuando tenga endocarditis que se asienten sobre válvulas protésicas, voy a tener el Staphylococcus epidermidis, que es un estafilocoagulasa negativa, Streptococcus aureus, bacilos gram negativos y también van a aparecer hongos y difteroides. Como ven, hay varios que los considerábamos que cuando aparecían positivos los hemocultivos por esos microorganismos, los tomábamos como contaminantes, salvo en casos de que se sospechen endocarditis, como sería este caso. Bien, y para diagnosticar las endocarditis tenemos criterios mayores y menores. Los mayores tenemos hemocultivos positivos con gérmenes típicos en 2 muestras separadas por 30 minutos, ¿sí?
y en ausencia de algún foco primario, y ahí estaríamos hablando de Streptococcus viridans, bovis, Enterococcus o Staphylococcus aureus. Otro criterio sería hemocultivos persistentemente positivos en 2 muestras tomadas con intervalos de 12 horas o 4 muestras tomadas con intervalos de 1 hora. Y el ecocardiograma con las vegetaciones o los abscesos. Y criterios menores tenemos, más inespecífico, por supuesto, cardiopatía previa o drogadicción endovenosa, fiebre mayor de 38 grados en 2 ocasiones, fenómenos vasculares, inmunológicos, ecocardiograma indicativo o sugestivo de endocarditis, de hemocultivo positivo con gérmenes que no cumplen los criterios mayores como abiotrofia o grupo JASEC. Entonces, sabiendo todos estos criterios, vamos a diagnosticar cuando se considera clínicamente definida cuando existan 2 criterios mayores o un criterio mayor más 3 menores o 5 criterios menores. Muy bien, con esto terminamos. Cualquier cosita me consultan. Muchas gracias.